tercer ministerio o el tercer don de Cristo. El tercer don de Cristo a las iglesias. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando ahí los dones de Cristo, que son distintos de los dones del Espíritu Santo. Lo hemos explicado esto, mientras que los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo dio a hombres. Estos dones, los dones de Cristo que aparecen aquí en el capítulo 4 de Efesios, son personas dotadas, capacitadas para desarrollar un ministerio particular en la iglesia, sobre todo la iglesia del primer siglo. ¿Se acuerda que hablamos de los dones fundantes? Y también hablamos de los dones consolidantes. Los fundantes, evangelistas y profetas. ¿Por qué? Porque la iglesia se desarrolló, creció a partir, ¿no es cierto?, del ministerio o del fundamento de los apóstoles y profetas, primer siglo de la historia de la iglesia. Pero como dijimos la semana pasada, estos dos dones particulares cesaron, cumplieron su propósito y terminaron. Ya no fue más necesario apóstoles y profetas. En el tiempo actual, en el día de hoy, entendemos por la palabra del Señor que no hay apóstoles, tampoco hay profetas, porque ya se cumplió, ¿no es cierto? Ya se cumplió el propósito que ellos tenían en un principio. Efesios capítulo 4, verso 11, y vamos a estar ahí. Y él mismo, dice la Escritura, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a orar juntos y luego de eso consideramos el tercer ministerio que aquí aparece particularmente. Vamos a ver. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tenemos con tu palabra. Y oramos, Señor, que podamos honrar tu nombre al estudiar tu palabra, al aprender de ella, pero también al exponerla. Que tu nombre sea glorificado en todo. Que no sea nuestra sabiduría humana la que se impone, sino que sea la sabiduría divina, la que viene de lo alto, la que es capaz de transformar el alma de las personas, pero también de cuidarle y conducirle por el camino de la verdad siempre, para que un día sea expuesta. Por Cristo eso oramos. Amén. Déjenme preguntar algo, hermano. Según el capítulo 4, verso 11, ¿cuántos ministerios, gracias hermana Dina, cuántos ministerios figuran ahí? 5. ¿Alguien piensa distinto? Recuerde que si decimos algo tenemos que justificarlo, ¿cierto? ¿Cuántos ministerios aparecen ahí? ¿Alguien cree que aparecen menos de 5? 3. ¿Cuáles son los 3? Apóstol, profeta, evangelista. Solo esos 3. Porque el texto termina hablando de pastor y maestro. Son uno solo. ¿Crees tú? Ah, ok, ya. Bueno, déjeme decirle, en realidad aparecen 4. Tendemos a pensar que son 5 porque los clasificamos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces pensamos que son 5, ¿cierto? Pero en realidad son 4. ¿Por qué 4? Hay una cuestión gramatical que es necesario considerar. Cuando usted estudia, tiene que estudiar la escritura considerando el lenguaje y el sentido de las palabras. Eso es lo que se llama hermenéutica. Usted debe interpretar correctamente y para eso es necesaria una hermenéutica correcta, que es el conocimiento de la cultura, del trasfondo histórico, pero también el conocimiento del lenguaje. Ahora, note por favor conmigo alguna palabra que se repite en este texto. Y él mismo constituyó a unos, primero, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. ¿Qué falta? Otros.
¿Logra notar cómo no hace una distinción entre pastores y maestros? No dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. El simple hecho de que reste ese otros da a entender que el oficio o el ministerio del pastor incluye el ser maestro. Si usted va a 1 Timoteo capítulo 3, si va a Tito capítulo 1 y considera cuáles son las cualidades que debe de tener un pastor dentro de su ministerio y que lo distinguen, que lo diferencian de las cualidades que debe tener un diácono, por ejemplo. Si usted mira la lista en 1 Timoteo 3 de la condición y cualidades que debe tener un pastor y que debe tener un diácono, son muy similares. Pero hay una cosa particular que los diferencia a uno de otros. ¿Sabe cuál es? Que el pastor tiene que ser apto para enseñar. ¿Por qué? Me estoy metiendo en la predicación de Maxi del próximo domingo, pero solo quiero dejar establecida una base acá nada más. ¿Por qué razón? Porque el pastor, la labor principal, hermanos, del pastor es el ministerio de la enseñanza dentro de una iglesia. Esa es la labor principal del ministerio de un pastor dentro de la iglesia. Si por cuestión de tiempo el pastor tuviese que definir, no, la otra, si por cuestión de tiempo el pastor tuviese que elegir, esa es la palabra correcta, elegir cuál va a ser su labor, su función dentro de la iglesia, qué es lo que él va a hacer, a qué va a dedicar su tiempo durante la semana. Si él tuviese que elegir, por ejemplo, entre enseñar y visitar a los hermanos, el pastor tiene que elegir enseñar. Y para enseñar, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Prepararse, estudiar. Ahora, déjeme decirle algo, yo fui oveja. Y como oveja me gustaba que me visitara mi pastor. Y yo puedo entender que a las ovejas les gusta que su pastor los visite. No siempre se puede. ¿Cuál es la labor principal? ¿Cuál es la obligación principal del pastor? La enseñanza. Por eso que acá figuran unidos, conectados. Pastor y maestros. ¿Hay maestros dentro de la iglesia que no son pastores? Sí. Sí. Claro que las hay. Claro que los hay. Hay maestros dentro de una iglesia que no son pastores. ¿Dónde notamos la diferencia? No voy a apelar a ninguno, conozco a algunos, pero no voy a apelar a ninguno. Conocí un hermano que tenía marcado su ministerio de enseñanza, pero su trato con la congregación, con los hermanos, era frío y distante, hasta pesado. Pero como maestro, nada que decir. El tipo tenía la capacidad de enseñar verdades profundas, bíblicas, simples, de manera muy simple. Pero su relación con la congregación, distante. Pero conocí otro hermano de la misma nacionalidad, no he dicho la nacionalidad todavía, ¿no es cierto? Y no la voy a decir. De la misma nacionalidad, que era pastor maestro. ¿Dónde notábamos la diferencia? En su relación con la gente. Un hombre amable, cercano, empático, que no se ofendía ni se molestaba si le hacían las mismas preguntas 1, 2, 3, 4, 5 veces. Al otro una vez me tocó compartir con él en un almuerzo, se me ocurrió preguntarle, ¿primera vez en Chile? No, me dice. Te voy a contestar esta pregunta en este viaje por 6ª vez probablemente. Perdón. Nos sentamos a almorzar y
hermano que estaba al frente, se le ocurrió hacer la misma pregunta. Te voy a contestar la misma pregunta por enésima vez. Gracias. Después de eso, lamentablemente el hombre se quedó solo, nadie quería hablar con él. Todos teníamos miedo de hacerle una pregunta, todos teníamos miedo de decirle algo. Distante. Un maestro por excelencia, pero distante. Distante. En este pasaje, en este texto particular, aparecen 4 ministerios. Los 2 fundantes, apóstoles, profetas. 2 consolidantes. ¿Cuál es la idea de consolidar? Fortalecer, nutrir, hacer crecer. Recuerde, como iglesia nos fundamentamos sobre la base de la enseñanza, de la doctrina de los apóstoles y los profetas. Se estableció el cimiento, pero de ahí hay que edificar hacia arriba. Y ya no son los apóstoles y los profetas los que sobreedifican, porque ellos pusieron el cimiento. ¿Quiénes edifican hacia arriba ahora? Los dos ministerios que vienen hacia abajo, ¿no? Los evangelistas, los pastores y maestros. Ahora, hoy día, por cuestión de tiempo, vamos a hablar solo de los evangelistas. ¿Qué es un evangelista, hermanos? ¿Qué es un evangelista? Bueno, por definición simple, es un predicador del evangelio. Alguien que proclama el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas, ¿cierto? Exactamente, las buenas nuevas de salvación. Pablo ayer fue un proclamador de evangelio para mí, en la tarde. ¿Puede ser que él haya sido un proclamador de evangelio para mí en la tarde ayer? Amén, qué buenas nuevas. Sí, porque él proclamó las buenas nuevas. No nos vamos, vamos a hacer contrato de arriendo. Ya, nos quedamos. Me escribió el señor Patricio Pinto, el corredor de propiedades, esta mañana. Me escribió y me dice: pastor, ¿puede ser que lo pase a visitar a la 1:15 para hablar con usted? Venía manejando, entonces no le pude contestar. Pero mi primer pensamiento fue el siguiente: si me viene a dar buenas noticias, lo recibo con todo gusto. Pero no le contesté eso, así, claro que sí, lo espero a esa hora. Creo que él también va a venir a proclamar buenas noticias, ¿no? Va a llegar tarde, pero va a venir a proclamar buenas noticias. Hermano, ¿qué pasa si yo me paro en este púlpito y me dedico a enseñar o a proclamar un programa de gobierno? Estamos en las elecciones, ¿no? Y yo le empiezo a enseñar a usted: usted tiene que votar por tal candidato, por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y no tiene que votar por este otro candidato, con nombre y apellido, por esta razón y esta razón. ¿Eso es evangelio? No, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le digo a usted: hermano, mire, aquí está el saquito de los diezmos y las ofrendas, y aquí está el papelito del compromiso de fe, lo vamos a recoger? Entonces le vamos a entregar uno a cada uno, pero recuerde esto: Dios da el dador alegre. Si usted quiere recibir del Señor, tiene que dar, si no, no espere recibir nada, ¿cierto? Porque el Señor prospera, palabra muy mal utilizada, prospera el dador alegre, así que usted tiene que dar conforme a su fe. Si su fe es grande, va a dar mucho; si su fe es chica, va a dar poco. Así que llene el papelito y échelo aquí. ¿Estoy proclamando el evangelio? No, estoy proclamando cualquier cosa, una doctrina falsa que se llama el evangelio de la prosperidad, pero no lo que la Escritura enseña. ¿Qué es el evangelio? Como dijo Fernando, ¿verdad? Mira, soy pésimo con los nombres, pero me acordé. Como dijo Fernando, el evangelio son la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Y un evangelista, ¿qué es lo que hace? Proclamar, evidentemente, las buenas nuevas de salvación. Note conmigo, por favor, vaya a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2.
verso 9. Este texto se encuentra en el siguiente contexto. Nació Jesús en un pesebre en Belén de Judá. Y están los pastores de la región guardando las vigilias de la noche, cuidando a sus rebaños. De pronto se les aparece un ángel, un enviado del cielo, y les dice algo. 2.9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy, ¿qué cosa? Nuevas de gran gozo. ¿Sabe qué palabra se utiliza ahí para decir nuevas de gran gozo? Evangelizo. He aquí os evangelizo. El ángel evangelizando. Yo sabía que los ángeles desean compartir el mensaje de salvación, pero no pueden. Y es verdad. Entonces, ¿cómo puede ser que un ángel esté evangelizando aquí? Porque aquí el uso no es que predicó el evangelio de salvación, sino que dio una buena noticia, que iba a traer gozo a toda esa región. Y les está compartiendo esa noticia de gran gozo a toda esa región, a estos pastores. ¿Qué es lo que les dice? He aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Ese es el mensaje del ángel. Ese es el mensaje de evangelización, entre comillas, del ángel. Noticias de gran gozo. Noticias de gran gozo. Fíjese que uno de los aspectos de la gran comisión que a veces tenemos un poco descuidado tiene que ver con la evangelización. Vaya conmigo a Marcos. De vuelta ahí un par de hojas atrás nada más. Marcos capítulo 16, verso 15. Uno de los aspectos de la gran comisión tiene que ver con la evangelización, con el ir y predicar el evangelio. Fíjese, Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No sé si logra notar, pero ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de esto, que dentro de los ministerios que se mencionan en Efesios capítulo 4, verso 11, hay dos ministerios fundantes, hay un ministerio fundante que tiene una similitud con un ministerio consolidante, y hay me enredé. Lo explico mejor. El ministerio de apóstol tiene una similitud con el ministerio evangelista. ¿Cuál era? ¿Lo recuerda? El ministerio del apóstol tenía una similitud con el ministerio del evangelista, mientras que el ministerio del profeta tiene una similitud con el ministerio del pastor maestro. ¿Recuerda cuál era? El lugar. Mientras que el apóstol se movía en distintos lugares estableciendo nuevas obras, el evangelista va por distintos lugares predicando el evangelio de salvación. Pero el profeta se establecía en una iglesia para comunicar el mensaje de Dios a esa iglesia en particular. ¿Y el pastor maestro? Se establece en una iglesia para enseñar, para ministrar a una iglesia en particular. ¿Se acuerda que yo les mencioné esto? Que yo no creía en los pastores misioneros. Y hice la diferencia, ¿no? La diferenciación. Cuando hablo de un pastor misionero no estoy hablando de gente que viene de otros lugares para establecerse y fundar una nueva obra, sino aquel que, siendo pastor de una iglesia, pasa 2 fines de semana fuera de su iglesia, predicando en cualquier otro lugar, y vuelve a su iglesia por otros 2 fines de semana. Yo no creo en esa gente. O es pastor o es misionero, pero las dos cosas no puede ser. Y le dije, eso no quiere decir que no acepte invitación a predicar a otra iglesia. El próximo domingo voy a predicar a otra iglesia. Pero es una al semestre.
no una cada quincena. Ahora, el evangelista tiene esta función, ¿no?, de ir por distintos lugares predicando el evangelio de buenas nuevas, compartiendo con otros la verdad bíblica. ¿Cuál verdad bíblica? Que el hombre es un pecador que necesita ser rescatado y que por sí mismo no puede obtener la libertad de su esclavitud y su condenación de pecado. No puede. Necesita que alguien le rescate. Y ese alguien es Jesucristo. Ese alguien es Jesucristo. Como le dije, un evangelista viajaba por distintos lugares. ¿Sabe qué es interesante? Pero la iglesia del primer siglo recibió una comisión, ¿no?, de parte del Señor Jesús. Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué será? ¿Qué pasaría después de recibir poder? Me seréis testigos. Usted sabe que un testigo no cuenta su historia, no cuenta su propia verdad. ¿Qué es lo que cuenta un testigo? Lo que vio. ¿Da testimonio de sí mismo o da testimonio de otro? Mire, usted tiene que creer lo que le voy a decir, porque yo conocí al Señor cuando era niño pequeño, súper bueno, la verdad, hijo ejemplar. Usted sabe que yo me convertí cuando tenía como 12 años, pero yo era bueno. Era tan bueno que mi mamá era nana en casas, porque eso era mi mamá. Era nana, era empleada doméstica. Y yo trabajaba con ella. No es que yo fuera a limpiar casa, sino que mi mamá me llevaba con ella. Y no aguantaban, o me aguantaban. Más que a ella. A ella, está bien. A mí me aguantaban. Y mi mamá trabajó por años en la misma casa. Y nunca la despidieron por mi culpa. Una sola vez sí. Yo era tranquilo, era bueno. La verdad, yo no necesitaba mucho de la salvación porque era muy bueno. ¿Está bien eso? ¿No es cierto? ¿De quién estoy atestiguando? De mí mismo. Pero un testigo de Cristo, ¿de quién atestigua? De Cristo. La verdad que yo, con ser un muchacho tranquilo y no muy desordenado, necesitaba de salvación. Porque con todo y ser un muchacho tranquilo y nada de desordenado, hacía cosas malas. Había cometido pecados. No era muy garabatero, pero más de alguna vez se me salió un garabato. No era muy desobediente, pero más de una vez hice rabiar a mi mamá. Así me fue también, sí. Ya, porque a mí mi mamá me daba. Hijo único y todo, pero me daba. Y se lo agradezco. Y mi papá, ni qué decir. Ese sí que me daba. ¿Necesitaba a Cristo? Sí. Y cuando yo predico el Evangelio, no cuento quién era. Cuento que era un pecador que estaba perdido. Pero lo que cuento es que me encontré con el único capaz de salvarme. Amén. Con el único capaz de darme perdón y vida eterna. Eso es lo que cuento. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. ¿Sabe cuál fue el problema de la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén? Hechos capítulo 2, del 41 al 47 más o menos, que ellos empezaron a disfrutar de la comunión. Usted me dirá, eso no es un problema. Para esa iglesia sí lo fue. Ellos empezaron a disfrutar tanto de la comunión que se olvidaron de ¿qué? De la misión. ¿Le suena conocido eso, no? ¿Le suena familiar? A mí sí.
Una iglesia que disfruta tanto de la comunión que perdió de vista ¿qué cosa? Su misión. Proclamar el Evangelio, alcanzar a un mundo perdido, alcanzar a los vecinos, a la familia o familiares que aún no conocen de Cristo. Perdón. Exacto. La iglesia del primer siglo en Jerusalén le pasó eso. Disfrutó tanto de la comunión que perdió de vista ¿qué cosa? La misión. Habían recibido el poder, pero no sabieron hacer testigos. ¿Qué sucedió con la iglesia del primer siglo? Recibieron persecución. Y cuando fueron perseguidos, ¿qué sucedió con aquellos que salieron huyendo de la persecución? Empezaron a proclamar el Evangelio. Y ahí usted se va a encontrar con Felipe, el diácono, que mientras iba camino a Emmaus, no me acuerdo, ¿Damasco? ¿Alguien que me ayude? Exactamente, se encuentra con el eunuco. El eunuco viene leyendo al profeta Isaías, pero no entiende. No logra entender de quién está hablando. Camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gracias. Viene predicando, viene leyendo el eunuco al profeta Isaías, no entiende de quién se está hablando. El Espíritu Santo le dice a Felipe, háblale a este hombre. Le habla, le explica, entiende realmente lo que está leyendo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Bueno, le explican qué es lo que sucede. El eunuco ve agua y dice, ¿hay algo que impida mi bautismo? Nada, lo bautizan. Ahora, recuerde, el bautismo no es sinónimo de salvación, sino que es señal de arrepentimiento y salvación. Bueno, el eunuco es salvo, ¿no? Pero ¿cuál era la condición de Felipe cuando va en este camino? ¿Va porque quiere? No, va arrancando. Va arrancando la persecución. Y eso le pasó a muchos de la iglesia del primer siglo. Ahora, evidentemente, muchos de ellos eran evangelistas. ¿Usted recuerda algún evangelista de entre los 12 apóstoles? ¿No? Quizás los más antiguos recordarán, los que pasamos por iglesias bautistas antiguas, recordarán que hace muchos años atrás hubo una campaña evangelística que tuvo un nombre particular, Operación Andrés. ¿Qué era la Operación Andrés? Una campaña evangelística. ¿Por qué? Porque se reconoce o se entiende que Andrés, el apóstol, fue un evangelista. Siempre atrayendo gente a Cristo. Se entiende que Andrés es el que trae a un par de griegos que querían conocer a Cristo. Es Andrés el que trae al niño con los panes y peces a Cristo. Siempre trayendo gente, siempre siendo el intermediario para traer a otros a los pies de Cristo. Fíjense en un detalle interesante. De Andrés no tenemos registro de ninguna predicación en la Escritura. ¿De quién tenemos registro de predicaciones? Pedro. Y con la predicación de Pedro, la iglesia creció de 120 personas a según los números bíblicos, ¿a cuánto? 3.120. ¿Por qué 3.120? Porque se convirtieron 3.000 y eran 120. ¿No es cierto? Ahora, hemos dicho esto, ¿no? Que probablemente fueron más, porque se contaban solamente los hombres. Entonces probablemente se convirtieron hombres, mujeres y niños. De ahí llegamos a los 8.000. Pero en un principio eran, según el número bíblico, 3.120. Fíjese que
volviendo al tema de los evangelistas, ¿cuál era la labor del evangelista? ¿Cuál es la labor de un evangelista? Predicar, proclamar el evangelio. Es un hombre inquieto. Es un hombre que no puede estar quieto, tranquilo en un solo lugar. De hecho, los que conocen evangelistas probablemente se habrán dado cuenta que los evangelistas tienen un carácter muy particular. No son muy fáciles de llevar por aquellos que tenemos cierto grado de responsabilidad dentro de las iglesias. Les cuesta someterse al programa de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren uno más para Cristo, uno más para Cristo. Y está bien. En una ocasión escuché decir a uno de ellos lo siguiente: yo no fui llamado a llenar iglesia, yo fui llamado a llenar el cielo. ¿Está bien eso? ¿Qué cree usted? Bueno, sí, todos nosotros fuimos llamados a llenar el cielo. Pero nunca se olvide de esto, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la segunda etapa, la segunda parte de la gran comisión, después de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es hacerles discípulos. Y hacerles discípulos significa establecerlos dentro de un cuerpo local para que crezcan, para que maduren y se desarrollen en su fe. Por lo tanto, ¿somos llamados a llenar el cielo? Sí, pero también iglesias. Hace años atrás, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, siempre se nos decía que Chile era el país de la cosecha. Venía aquí la gente para un programa, para una cantata, para un musical, para lo que fuese, una campaña evangelística, se predicaba el evangelio, se salía a la calle y todo el mundo aceptaba a Cristo como Salvador. Eso tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra cultura. A nosotros nos cuesta decir que no. Viene cualquier persona a la puerta de la casa, golpea y nosotros podemos estar pensando en cualquier cosa y Él nos ofrece cosas. Y nosotros sí, en vez de decirle, ¿sabe qué? No tengo tiempo ahora, disculpe, no puedo atenderlo. Bueno, Chile era el país de la cosecha, años atrás. Yo siempre me pregunté, si Chile es el país de la cosecha, ¿dónde están los graneros? Porque cuando uno cosecha, guarda el grano en algún lugar, ¿no? No lo deja ahí amontonado, apilado en cualquier parte al campo travieso, porque van a venir las aves de los cielos, se la van a comer, van a venir los ladrones, se la van a robar, va a venir el viento, la va a dispersar. Si Chile es el país de la cosecha, ¿qué pasa con nuestros graneros? Y pareciera que nuestros graneros nos tenemos que conformar con 65, 70, 75 personas. Si Chile es el país de la cosecha, ¿por qué nuestros graneros son tan pequeños? ¿No deberían ser más grandes? Fíjese que el evangelista no es una persona quieta. Es una persona que se está continuamente movilizando. Y el apóstol Pablo lo entendió así. Y el apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera. Mire conmigo, por favor, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea que el apóstol Pablo está haciendo referencia a un salmo, Salmo 52:7 en este texto. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los evangelistas son personas inquietas.
que están en continuo movimiento. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje que proclamar. Le hago una pregunta, hermano. ¿Hay alguna parte de su cuerpo que le gusta? No, no le gusta ninguna. Mi esposa dice que no. Yo me podría decir varias partes de su cuerpo que a mí me gustan. ¿No le gusta nada de su cuerpo? ¿Las mujeres no les gusta su pelo? ¿No les gustan sus ojos? ¿Su perfil griego? Sabe que es interesante, pero si hay una parte generalmente que no nos gusta en nuestro cuerpo son nuestros pies. Algunos tienen patitas de empanada. Algunos tienen durezas. Otros lo tienen más lindo, ¿no? Más estilizado, en fin. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los pies del que anuncia la paz son lindos. Y a mí me encantaría que en esta iglesia hubiese gente con pies lindos. A mí me encantaría que en esta iglesia hubiese gente que tuviese pies hermosos. No porque va al pedicure, no porque cada cierto tiempo está echándose crema y haciéndose cosas, no. Porque son pies de personas que se mueven para anunciar las buenas nuevas de salvación a otros. Usted sabe, como le dije, hay gente inquieta. El evangelista por sí es inquieto. Yo no sé si usted conoce evangelistas. Hay evangelistas famosos. Billy Graham fue conocido por años como el pastor de los Estados Unidos. Evangelista. Cuando era pequeño vino un hombre conocidísimo en la televisión. Transmitían sus predicaciones y cultos los días domingos a la mañana por la tele. Jimmy Swaggart. Llenó el Estadio Nacional, creo que 3 veces. Predicaba y predicaba bien. Lamentablemente cayó en un pecado de inmoralidad, lo cual lo desacreditó y lo sacó por completo del ministerio. Hoy día sigue predicando el Evangelio, porque Dios da nuevas oportunidades. Ya no puede levantar el ministerio que tenía, pero sigue predicando el Evangelio y Dios lo sigue usando para alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Hace años atrás llegó un hombre a Chile a través de la misión Amén, Roberto Locke, evangelista particular. Los que conocen, Ricardo Araya, un hombre particular, por aquí andan sus folletos. Víctor Veloso, mi profesor de evangelismo en el Instituto Bíblico, Miguel Galesio. ¿Te enseñó ya que a ti? No, no alcanzó. ¿Sabe que ese hombre pasó por una infinidad de religiones y sectas heréticas antes de conocer a Cristo como su Salvador? Porque él necesitaba con urgencia, buscaba con desesperación a alguien que trajese paz a su corazón. Y solo lo encontró cuando se encontró con Jesucristo. Él nos enseñó a evangelizar. Era un hombre que no importaba de lo que hablaba, terminaba predicando el Evangelio. Ese es el hombre del cual les cuento que en una ocasión estábamos haciendo evangelismo con pintura en una peatonal en Buenos Aires y un muchacho pasó y gritó: mentira, no hay Dios. Y él se dio vuelta y le dijo: ¿sabías tú que la Biblia dice que no hay Dios? Si me das unos momentos te lo explico. Y el muchacho se quedó y lo llevó al texto: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Le predicó el Evangelio, ese muchacho se convirtió. Impresionante. ¿Sabe que ese hombre hoy día escribe libros acerca de sectas y religiones heréticas a partir de su propia experiencia, por todo lo que él vivió? Y él va enseñando evangelismo, haciendo talleres de evangelismo. Un evangelista nato.
¿Sabe qué me llamaba la atención de Miguel? Que no solo conocía la Biblia, sabía lo que estaba pasando a su alrededor, sabía lo que estaba pasando en su mundo. Era un hombre que leía diarios, que escuchaba radio, que veía noticias en la televisión. Porque él no quería pasar por ignorante ni desconectado del mundo, porque tenía que establecer relaciones con personas, conversaciones con personas. ¿Cuántas veces yo le he preguntado a algunos de ustedes, ¿ven noticias? No, pues no. ¿Va a estar viendo todas las tragedias que suceden? Y después vamos desconectados por el mundo, ¿no? No sabemos lo que está pasando. Un evangelista es un hombre particular. Le hago una pregunta, ¿usted tiene el don de evangelista? ¿No? ¿Cuántos evangelistas hay en esta iglesia? A ver, levante la mano los evangelistas. O justo no vinieron hoy día. Ah, ahí hay uno que es valiente, que se atreve. Quiero decirle una cosa, el que usted no tenga el don de evangelista no se excusa para que no evangelice. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y es interesante porque cuando él le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, no le está diciendo que su ministerio es ser un evangelista. Él tenía un ministerio distinto. Él tenía un ministerio distinto. Sin embargo, le dice, haz obra de evangelista, o sea, evangeliza. Es como cuando le he dicho, ¿cuántos de ustedes tienen el don de servicio? Y ahí no se levantan muchas manos tampoco, ¿no? Bueno, no importa si no se levantan las manos. Ustedes no tienen el don de servicio, no importa. Todos están mandatados a servir. Tengan o no tengan el don. Todos. ¿Ah? No importa. Me perdiste. Haz obra de evangelista. Y alguien me dirá, no sé cómo. Hermano, es simple. ¿Sabe usted que en la Biblia usted va a encontrar ejemplos que nos debieran humillar, que nos debieran avergonzar? El endemoniado de Gadara recién se había convertido, lo único que deseaba era seguir a Cristo para aprender de él. ¿Y qué es lo que dice Cristo? No, vuelve a tu región y predica y enseña lo que ha pasado contigo. Y él volvió y muchos se convirtieron. Amén. La mujer samaritana tiene minutos de haberse convertido con Cristo y vuelve a su ciudad y vuelve a compartir que encontró un hombre que le dijo todo lo que había sucedido con ella, y muchos en esa región se convirtieron por lo que ella dijo. Son ejemplos que nos debieran avergonzar. Usted sabe que el libro de los Hechos relata cómo el apóstol Pablo fue estableciendo iglesias, y hay iglesias donde él permaneció un año y medio, 2 años, enseñando, predicando, adoctrinando. Pero hay una iglesia en particular. Mire conmigo, por favor, vaya a 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versos 7 y 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Tesalónica. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos, a partir de su propio testimonio, decían todo lo que se tenía que saber acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuántos años estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica enseñando y adoctrinando a la iglesia? ¿Quieres saber cuántos años? La sorprendente cifra de 3 a 4 semanas. Hechos capítulo 17, véanlo conmigo.
Hechos 17, verso 1 al 9, dice: pasando de Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos días de reposo? 3. ¿Cuántas semanas? 3. Un día por semana. Ese fue el tiempo que estuvo Pablo. Pero es interesante el testimonio, porque partiendo de ello, de la iglesia de Tesalónica, partiendo del testimonio de la iglesia tesalónica, el evangelio fue divulgado por toda la región. Y resulta que la gran mayoría de nosotros dice que yo no sé evangelizar, no sé predicar el evangelio. Necesitamos un curso de evangelismo, evangelismo explosivo, evangelismo 1 a 1, evangelismo con cubo, evangelismo con pintura, evangelismo cualquiera que sea. Necesitamos, tenemos que ser instruidos, tenemos que ser enseñados. El demoníaco Gadara, minutos. La mujer samaritana, minutos. Bartimeo el ciego, minutos. La iglesia de Tesalónica, 3 semanas. ¿Qué necesita para evangelizar? ¿Tener el don? No, usted ya tiene la comisión. Usted ya tiene la comisión. Y como tiene la comisión, tiene la obligación. Usted lo único que necesita es compartir con otro lo que Cristo ha hecho en su vida. Como estando muerto en sus delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, a usted le dio vida. Como usted, que necesitaba conocer la verdad, conoció a Jesucristo, y esa verdad a usted le hizo libre. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quién, a los pecadores, de los cuales dice él: yo soy el primero. El apóstol Pedro, en su predicación en Hechos, dice: y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Solo quién? Jesucristo. Todos nosotros compartimos una condición: somos pecadores. Pecadores no solo porque pecamos, sino que pecadores por condición, por naturaleza. ¿Qué es ser un pecador? Alguien que en un momento de su vida ha hecho algo que a Dios no ha honrado, que a Dios no ha agradado. Y eso lo hemos hecho con nuestro pensamiento, lo hemos hecho con nuestro hablar, lo hemos hecho con nuestros oídos por escuchar cosas que no debíamos escuchar, o lo hemos hecho con nuestras acciones, por hacer cosas que no debíamos hacer. Pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Vida eterna. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que no, ya ha sido condenado. ¿Cuál es su condición hoy día? ¿Tiene vida eterna o está condenado? Porque no debe esperar hasta después de la muerte. Hoy día ya está condenado por no creer en Cristo Jesús como el Salvador de su vida. La Biblia dice que Cristo Jesús, el Santo, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros pudiésemos recibir la justicia de Dios en su persona. ¿Usted ha recibido la justicia de Dios? ¿Ha recibido el perdón de Dios por sus pecados? Si no lo ha hecho, quiero decirle, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Usted está condenado. Y si muere hoy, va a un lugar que es real, que se llama infierno. Y ahí no hay nada que hacer.
¿Se acuerda? Dijimos que el Evangelio son la proclamación de, ¿qué cosa? Las buenas nuevas de salvación. Pero nunca se olvide esto. El Evangelio solo son buenas nuevas cuando llegan a tiempo. Si usted está escuchando este mensaje y no es salvo, si nunca ha creído en Cristo Jesús como el Salvador de su vida y está escuchando este mensaje, en este momento usted está recibiendo buenas nuevas de salvación. Pero si muere sin Cristo, no importa si yo voy y me paro y estoy todos los días que esté el cajón ahí en el lugar donde debe estar, hablándole, en ese momento son malas noticias. Porque ahí no hay nada que hacer. Yo no le puedo hacer volver de la muerte. No puedo hacer como hacen otras religiones, me voy a bautizar por usted. No puedo. En vida, nosotros decidimos qué hacer con Cristo. ¿Recibirle o rechazarle? Y alguien me podría decir, mire pastor, no, estoy de acuerdo con usted, ok, pero sabe que no es el momento, no puedo recibirle ahora, déjeme hacerlo más adelante. Si usted me dice eso, usted ahora lo está rechazando. Porque no recibirle es una forma de rechazo. Vamos a orar, vamos a terminar esta parte y después vamos a tomar tiempo para la cena del Señor. Le invito a cerrar sus ojos e inclinar su cabeza, por favor. Hemos tenido un tiempo con la palabra de Dios para entender cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Él, de proclamar el Evangelio de las buenas noticias de salvación. Hemos tenido un tiempo para entender si estamos cumpliendo con nuestra labor de alcanzar a otros, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de colegio, a nuestros familiares que no conocen de Cristo todavía. Si no estamos siendo responsables con esa labor, con esa misión que tenemos, estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Por lo tanto, necesitamos pedir perdón y ponernos en cuenta con Él para volver a obedecer y a cumplir lo que Él quiere. Pero también tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación. Palabras que nos pueden hacer libres de la condenación del pecado, del poder del pecado y de la esclavitud del pecado. Si usted nunca creyó en Cristo Jesús como el Salvador de su vida todavía, si nunca dejó su fe, depositó su fe en Él para salvación, quiero decirle esto, la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros podamos hacer, sino que es un regalo de Dios. No somos salvos por las cosas que hacemos, para que ninguno de nosotros se sienta orgulloso por ello que hacemos. Si usted nunca creyó en Jesucristo como el Salvador de su vida, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Hoy tiene la oportunidad de irse de vuelta a su casa con Cristo en su corazón, pero sobre todas las cosas con la seguridad eterna de su salvación. Si nunca creyó en Cristo, le invito a orar conmigo, una pequeña oración de fe, que es así: Señor Jesús, en esta mañana quiero reconocer delante de usted que soy un pecador o una pecadora, que he hecho cosas que a usted no le agradan, muy por el contrario, me alejan. No le he honrado con mi vida, le he avergonzado. Y estoy arrepentido. Reconozco que solo en usted puedo obtener salvación, perdón y vida eterna. Le pido, Señor Jesús, que perdone mis pecados, que limpie toda mi maldad, que me haga un hijo de Dios, que venga a vivir a mi corazón para darme perdón, libertad y vida eterna. Señor Jesús, yo te reconozco ahora, te acepto ahora con mi boca como mi Salvador.
Porque con el corazón se cree, Amén. pero con la boca se confiesa para el eterno. Sí, Rey. Y yo te confieso ahora como mi Salvador. Todavía con los ojos cerrados, si usted oró así conmigo, si usted escuchó este mensaje y nunca antes lo había escuchado, y lo creyó, y lo aceptó, y aceptó con ello a Jesucristo como el Salvador de su vida, yo le pido un favor. Por favor, levante su mano para yo saber que lo hizo. Por favor, levante su mano. Yo voy a entender que usted creyó en Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Gloria a su nombre. Señor Jesús, gracias Amén. por esta mañana que hemos podido escuchar de tu palabra, pero también por esta mañana que hemos podido predicar el Evangelio. Amén. Oramos que tú obres en el corazón de las personas, convenciéndoles, Señor, de pecado, de justicia y también de juicio, para que ellos puedan entender y comprender cuál es la necesidad real que tienen de un Salvador. Amén. Por Cristo Jesús oramos. Hermanos, vamos a tomar tiempo para disfrutar juntos de la cena del Señor. Hoy día tenemos mucho por qué agradecer. Hoy día tenemos mucho por qué dar gloria a Dios por nuestra vida y la vida de nuestra congregación. Pero nunca se olvide que no son las cosas materiales, sino que es su salvación. El tesoro más preciado, el regalo más grande que podemos recibir. Es su salvación lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Somos salvos por gracia, Amén. por medio de la fe. Y ese es un regalo de Dios, no por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe, sino por gracia. Un regalo que no merecemos, pero que sin embargo Dios nos quiere dar, porque así le ha placido a Él. ¿Cómo hemos de participar de la cena del Señor? Bueno, lo vamos a hacer de la misma forma que cada mes lo hacemos. Quiero invitar a todos aquellos que han de participar a ponerse en pie, pero antes de que se pongan en pie, déjenme explicar algunas cosas que creo que son buenas de considerar. Recuerde que necesitamos examinar nuestras vidas, saber si estamos a cuentas con Dios, saber si es que en nuestra vida no hay nada que ofenda o haya ofendido a Dios que no hayamos resuelto aún todavía. Si tal vez hay un pecado que usted no ha confesado, si tal vez hay alguna cosa que esté ahí dañando su corazón que usted no haya solucionado,